Buenas, hoy tenemos el honor de conversar con el licenciado Jorge Eliezer Gómez López, educador colombiano, conferencista y creador del programa Yo Soy Inteligente, un método enfocado en enseñar a leer desde la comprensión, el significado y la emoción. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este espacio con Centro Senda. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación y estoy encantado de poder compartir las investigaciones y experiencias que hemos acumulado con ustedes. Valoramos profundamente su disposición para orientar a los padres y docentes en un tema tan sensible y determinante como es el aprendizaje de la lectura. Con más de 2 décadas de experiencia, acompañados de un proceso educativo, usted ha desarrollado herramientas pedagógicas orientadas a fortalecer el pensamiento, la atención y la confianza del niño en el proceso lector. Para iniciar nuestra conversación, ¿qué errores cometen los padres al enseñar a leer? Bueno, sí, efectivamente, una de las áreas que muestran rezago en Latinoamérica es la lectura. Permanentemente, por ejemplo, las pruebas PISA muestran que los menores puntajes están por acá en Latinoamérica y detrás de ellas la competencia lectora, sobre todo en comprensión, es una de las grandes causas. No lo digo yo, lo dicen los grandes estudiosos del tema. Y yo creo, en mi parecer, que es que se ha exagerado en el entrenamiento de la lectura fonémica, enseñar la correspondencia letra-sonido, y se ha dejado poco espacio para el entrenamiento de la lectura semántica o lectura comprensiva. Y eso con el tiempo deja huella neurológica. Y por eso a muchos adultos, cuando uno les pregunta ¿por qué no lees? Es que me canso, es que me da dolor de cabeza, es que me da sueño, es que yo no entiendo, prefiero escuchar a alguien. Entonces por ahí está. Si no modificamos los métodos, vamos a repetir estos malos resultados. Correcto, correcto. Por ejemplo, doctor, yo soy madre de un pequeño y confieso que hay muchos padres como yo que tienen ansiedad de enseñar a sus hijos en este proceso de la lectura. Si yo tengo un niño de 4 o 5 años, ¿por dónde debo empezar? Bueno, mira, la lectura debería empezar de manera natural, en contexto. Empieza leyéndole cuentos. Siéntalo en el regazo y a medida que vas pronunciando el texto, vas señalando con el dedo índice justo debajo de las palabras que vas pronunciando. El niño tiene una capacidad extraordinaria para observar, para registrar y asociar. Y va asociando lo que tú hablas con lo que está viendo. Pero también lo podrías hacer en la calle. Léele cuanto letrero veas en la calle. Señálalo, léelo. También podrías rotular cosas de la casa. Escribir en una tarjetica la palabra mesa, silla, refrigerador, puerta, baño, pared, techo. Cada semana pones 5 rótulos. Le insistes al niño señalándole y leyéndole y él asocia y con la repetición automatiza. A la semana lo cambias por otros 5 y así sucesivamente. Pero luego podrías hacer un proceso más sistemático elaborando más tarjetas. Unas tarjetas de unos 25 centímetros de largo por unos 6 centímetros de ancho y allí escribes vocabulario del que sea familiar. Ojalá que tenga carga emotiva porque la neurociencia ha descubierto que lo emocional mueve el aprendizaje. Y cada semana trabajas con un grupito de ellas. ¿Qué vamos a hacer? A mostrarlas y a leérselas al niño. Recuerda esto, quien habla eres tú, el niño solo ve y escucha. Entonces con mucha emoción le muestra y le dices, mira, acá dice mamá, papá, casa, feliz, bebé, mesa, silla. 5 veces harían una práctica. Le haces 3 prácticas diarias por una semana. A la semana guardas esas tarjetas y haces otras 6 nuevas con nuevo vocabulario. Y lo haces así sistemáticamente. En 6 meses lo tendrás leyendo de manera extraordinaria, con un alto nivel de comprensión. Oh, qué extraordinario. ¿Cuál es la edad recomendable que debemos empezar a enseñar a los niños? Yo tengo una edad más bien hablándole a todo el mundo general y es hoy, aquí y ahora. Pero si quieres dejar un referente para todo el público, desde los 8 meses se puede empezar a estimular la lectura directa. Antes de los 8 meses, leerle al niño que nos vea leyendo. Mira, el primer indicador
predictor de que un niño va a ser buen lector es si nace en medio de una comunidad que lee mucho. Aquí no podemos tener esa ventaja, pero si tú como padre quieres influir en tu hijo, lee mucho. Que te vea leyendo feliz, porque el niño va observando a los adultos y él registra qué actividades hacen los adultos que los hace felices para yo imitarlas. Entonces, si te ve leyendo feliz, ya es un buen predictor. Pero a los 8 meses de edad, ya los ojos han completado la maduración de conos y bastones, ve a color en tercera dimensión y con buena profundidad, y allí podríamos estimularlo con los letreros que te acabo de decir. Mostrarle las palabras y leérselas de forma repetitiva, porque la repetición mieliniza los circuitos del cerebro y automatiza los procesos de aprendizaje. Profesor, ¿se necesita que los niños conozcan todas las letras del abecedario? Las conocen de manera implícita. El aprendizaje implícito es certificado por muchos neurocientíficos. ¿Cuál es? Uno que no se hace explicándole al niño que esta es la M, que esta es la A, sino que a partir del texto completo el cerebro es capaz de deducir. Y yo te puedo poner muchos ejemplos. Aquí, en mi contexto, uno escucha a los niños cuando empiezan a hablar decir cosas como, ¿a ti no te gustaría que te agaran eso? Y uno se pregunta por qué el niño dice agaran y no hicieran. Pues porque él de otras conjugaciones de otras palabras como cantar, cantaran, bailar, bailaran, reír, rieran, qué sé yo, deduce que me hagan, agaran, pero alguien les corrige, les dice que me hicieran. Él en la tercera corrección ya, digamos, y empieza a decir, a ti no te gustaría que te hicieran esto. Pero cuando dice agaran, descubrieron que es que el cerebro es predictivo, y es predictivo incluso con el lenguaje. Entonces, deduce patrones, los utiliza para construir algoritmos y con ellos hace nuevas construcciones. Explicación puntual. Si un niño ve muchas veces la palabra mamá y alguien se la lee en voz alta, él tiene dos referencias, una auditiva, ma. Hay un patrón que es ma que se repite. Pero si lo ve en el texto, ve un patrón visual, ma, que también se repite. Y como él tiene un cerebro muy inteligente, utiliza ese patrón. Y luego con papá hace lo mismo. Y solito construye la palabra mapa, porque sabe que la medio mamá y medio papá juntos forman mapa. ¿Y cómo hacemos para que ellos vivan el proceso y lo sientan divertido y no sea con estrés? Bien, hay que desacademizar el proceso de la lectura y hacerlo un poco más natural. Me refiero, no, siéntate que vas a aprender a leer. Tienes que poner cuidado. Mira, esta es la M y cuidado que no suena M, sino no, de manera natural. Por eso te decía que si en la calle, cuando vamos por allí le decimos, mira, allá dice panadería, mira, allá dice stop o pare, allá dice sastrería, allá dice supermercado. En consecuencia, el niño no necesita entrar en ese contexto muy académico, formal, rígido, sino que así como aprendió a hablar, escuchándonos hablar, aprende a leer, viéndonos leer. ¿Qué papel juega la emoción en el aprendizaje de la lectura? Total. Yo siempre he dicho que cuando aprendemos a leer, el adulto debe incluso, cuando le leas cuentos a tu hijo, haz un proceso de gestualización, como de teatralización del cuento. No es solo decirle, a ver, acuéstate que te vas a dormir, te voy a leer un cuento. Iba Caperucita por el bosque llevando unos pasteles para su abuela cuando... Eso no emociona, pero si tú le dices, te voy a leer un cuento maravilloso de una niña linda que usaba una caperuza de color rojo, por eso le decían Caperucita Rojo. Y un día Caperucita iba feliz por el bosque, llevaba unos deliciosos pasteles para su abuela que le había preparado la mamá, cuando de pronto el lobo feroz aparece. Eso es lo que genera ese contenido emocional que atrae. Al otro día el niño cuando ve a la cama, mami, pero me lees un cuento. ¿Por qué? Porque ya empezó a asociar que leer es felicidad. ¿Qué error cometen los padres a enseñar a leer los niños? Empezar a fragmentar el lenguaje es uno, ponerse demasiado serios y quitarle lo natural y empezar a hacerlo académico es otro, pero el mayor es, digamos que, esperar demasiado tiempo. Esperamos demasiado tiempo porque subestimamos la capacidad del cerebro del niño y entonces
como hay literatura por allí que dicen que hay que esperar los 7 años para que el cerebro madure, miren esta frase tan bonita, en forma de pregunta. ¿Al cerebro hay que estimularlo para que madure o hay que esperar que madure para estimularlo? A todas luces hay que estimularlo para que madure. Se sabe que si un niño, en la India se han perdido niños en el bosque y los encuentran años después y no aprendieron a hablar. ¿Por qué? Porque no recibieron el estímulo. Entonces la lectura es lo mismo. Estimulemos para que aprendan a leer, porque solitos no lo van a lograr. ¿Por qué repetir sílabas no siempre genera comprensión? Porque el cerebro construye 2 rutas para la lectura dependiendo del enfoque con el que se enseña a leer. Cuando yo enseño letra por letra o sílaba por sílaba, programamos de manera implícita para que los músculos que mueven los ojos, cuando vean el texto, inmediatamente reciben una orden de cerrar el ángulo óptico y focalizarse para ver con nitidez una letra o una sílaba. Luego girar un poquito la mirada para abarcar la siguiente sílaba y eso se convierte en muchos movimientos sacádicos. Las sacadas es cada salto y fijación que hace el ojo. Resulta que eso va a cargar de mucho trabajo a estos músculos y luego viene la fatiga, el sueño, la migraña, el dolor de cabeza que produce el ejercicio de leer. Pero además, cognitivamente, por estar pendiente del árbol no vemos el bosque. Es decir, por estar pendiente de la letra no veo el contexto, la frase y su significado. Entonces hay gente que es capaz de verbalizar un texto. Le preguntan, ¿y de qué trataba? No sé, porque estuvo más atento a hilvanar sonidos que a entender la frase, a entender el mensaje. Y recuerden, nosotros inventamos la escritura como un derivado de la función de hablar, pero debemos conservar la intención. La intención era comunicarnos. ¿Qué diferencia hay entre decodificar y aprendizaje? Que la una permite convertir un texto en voz, la otra permite pensar con el texto. Y es una diferencia monstruosa. ¿Es cierto que si el niño no aprende antes de los 7 años es un atraso? Bueno, digamos que si en Colombia, yo vivo en Colombia, un niño es matriculado a una institución educativa a los 7 años por primera vez, llega allí y no sabe leer, se prenden todas las alarmas. Se puede pensar que hubo abandono. Mira, en Finlandia se ha vuelto un referente por lo que le ha ido bien en las pruebas PISA. Y se ha divulgado de manera errónea que ellos empiezan la escolaridad a los 7 años y por ende no deberíamos enseñar a leer antes, porque a ellos no les afecta empezar a los 7 años. Pero resulta que yo hice una investigación juiciosa y descubrimos lo siguiente. Desde que son muy bebés, en casa los papás les arman una biblioteca y les regalan libros y les leen y visitan museos, bibliotecas y desde muy temprana edad están leyendo. Y en una entrevista que le hacen a una profesora en Finlandia, le preguntan cómo le enseña a leer a los niños, dice, no, qué pena, yo no enseño a leer, cuando ellos llegan aquí ya saben leer. Y entonces nos llevamos una idea equivocada de que había que esperar a los 7 años cuando es mentira. Los chinos tienen un código distinto para escribir, lo llaman logogramas. Es como, tienen para la primera enseñanza 3.000 logogramas, para la segunda 7.000 y llegan a tener más de 45.000 logogramas en total. Y cada uno significa una cosa distinta. Y para poder abarcarlos todos y rigurosamente tienen que empezar a enseñarlos a los 3 años. Y somos nosotros los que decimos que hay que esperar a los 7. Es un error garrafal. Cuando lleguemos a los 7, el cerebro ya adquirió hábitos. Y hoy con la invasión de pantallas, el gran riesgo es que se hagan adictos a los videos cortos de TikTok y ya no quieran ir al libro. Si empezamos a temprana edad, el hábito será más natural y entonces lo incorporará como parte de su esencia, de su personalidad, de su forma de actuar en el mundo. Usa la lectura con naturalidad. Si esperamos más tarde, vamos a tener que desplegar otros hábitos. Y es cuando viene la pelea. Deja ya esa pantalla, apague ese televisor y coja el libro, estudie. Usted va a perder el año. A ver, entonces ya es contra natura. Ya empieza a tener que castigarse al niño, quitarle privilegios que él no son privilegios, pero a él lo asumió como tal. Pero ahora tenemos que quitárselos agresivamente para que pueda tomar el libro.
Eso no es recomendable. ¿Y memorizar palabras es malo? No, no es malo siempre y cuando la memoria se complemente con la comprensión. Voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo unos 27 ejercicios en los que al niño le mostramos una palabra y le pedimos, después de habérsela leído varias veces y la haya reconocido, la haya memorizado, pasamos a una fase espectacular. Es que le decimos, te voy a mostrar unas palabras, tú me dices lo contrario. Y le mostramos la palabra arriba y curiosamente el niño dice abajo. Y uno celebra por dentro porque dice, la entendió. Si no hubiera entendido qué significa arriba, no me hubiera dicho lo contrario, abajo. En otra ocasión le decimos, mira, te voy a mostrar palabras y tú me dices de qué color es eso. Y uno le muestra la palabra leche y dice blanco, le muestra corazón y dice rojo. Y uno siente la alegría de que está entendiendo lo que está leyendo. A veces le preguntamos que arme una frase, entonces le mostramos la palabra agua. Y dice, cuando me da sed, tomo agua. Fantástico, el niño entendió la palabra. Ese es el entrenamiento que la academia generalmente no hace. Se limitan a enseñarle que la M con la A suena más y esperan a que la comprensión aparezca por arte de magia. No va a pasar si no la entrenamos. ¿Y qué opina del método fonético puro? Que, digamos, podría darse, como lo dice Uta Frith, ella es germano-británica, experta en tratar niños con autismo y trabaja mucho dislexias. Y tiene un proceso de etapas lectoras y dice que esa etapa puede venir mucho después de que el niño ya lee, no antes. ¿Y cómo puedo identificar si estoy presionando mucho a un niño? Porque él en su emoción, nosotros debemos acudizar la observación compasiva, consciente, y él está mostrando malestar. No es el estrés bonito que implica retarse positivamente, sino es un estrés nocivo que le hace como entrar en modo supervivencia. Cuando el ser humano entra en estrés de supervivencia, infortunadamente se bloquean los procesos de aprendizaje porque solo busca 3 respuestas: huir, atacar o paralizarse. Debemos moverlo al estrés de adaptación. Es cuando se desata la curiosidad, se agudizan los sentidos para observar, detectar mejor la información, se tiene acceso a los centros de memoria para conectar información nueva con información previa, la teoría de David Ausubel, de que lo más importante para aprender algo nuevo es lo que yo ya sabía. Pues esa teoría se valida cuando el niño está en una zona emocional buena, en una zona de alegría, de entusiasmo, de curiosidad, y desde esa perspectiva podríamos lograr mejores resultados. La neurociencia dice que para que el cerebro aprenda necesitamos que se emocione, pero positivamente. ¿Y cómo saber si mi hijo tiene una dificultad real y no es un proceso? Dentro de la misma observación, yo tengo que ir detectando si después de una gran cantidad de estímulos él no está aprendiendo. Y eso un proceso, digamos, de diagnóstico. Y me puedo apoyar en personas expertas en ello, un psicólogo, un pediatra, y a veces hasta el psiquiatra. Por ejemplo, para el TDAH, pues a veces hay que llevarlo a que el psiquiatra haga evaluaciones. Pero en el camino podríamos detectar que no es problema del niño. Me refiero, yo construí una pirámide del estudiante autónomo y en la base pura está equilibrio emocional. Si un niño crece en un ambiente donde hay agresión, violencia, amenazas, chantajes frecuentemente, y ese es el código con el que él se relacionó con el entorno, pues va a responder a la pregunta tan bella de Albert Einstein. Dice que la pregunta más importante que debe resolver el ser humano para vivir bien aquí es si cree que el universo es hostil o es amistoso. Porque si cree que el universo es hostil, se va a marginar de él, va a tratar de huir y no aprende bien. Su actitud será diferente a si considera que el universo es amistoso. Entonces a veces no es problema del niño, es problema del entorno nocivo que le tocó vivir. ¿Ahí qué corregimos? ¿Al niño o al entorno? Entonces el diagnóstico debe ser integral. De la culpa, el problema, sino estudiar de manera holística todo su entorno. Y ya si detectamos que el niño tiene alguna dificultad, voy a hacer una apreciación aquí. En Filadelfia, Estados Unidos, el doctor Glenn Doman
recibía para darle terapia física niños con autismo, con lesión cerebral, con síndrome de Down, y él descubrió que ellos, muchos de ellos, sí podían aprender a leer, siempre y cuando se usaran palabras y frases, no letras y sílabas. Y él tiene una trayectoria enorme que la pueden consultar, el programa para el desarrollo de potencial humano, tiene un centro allá que hoy administran los hijos, en Filadelfia. Entonces, a veces el problema es derivado de un mal entorno y luego derivado de una mala pedagogía, y también puede ser entonces solucionable con una metodología adecuada. Por eso la neurociencia nos da muchas luces y hay que aprenderlas. Y entonces aquí, hablando de ese tema, ¿cuándo el padre sabe que tiene que buscar ayuda? Bueno, cuando en términos generales el niño no está como mostrando, por un lado, alegría y entusiasmo en el aprendizaje, y por otro, cuando uno puede detectar que, bueno, este tema ya lo lleva como mucho tiempo, pero no veo que lo domine. Entonces uno podría empezar a dirigir un poquito más la mirada a tratar de detectar en primera instancia qué puede estar pasando. Y en segunda instancia, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay niños que tienen problemas de dislexia, aparentemente. Y después de un estudio más juicioso descubren que es que el niño necesita gafas. No era cognitivo, era un órgano que estaba alterado. Y solo poniendo gafas solucionamos el tema. Eso podría llegar a ser. Y hay veces que se detectan tarde problemas de audición. Y hay adultos hoy día que dicen, yo sufrí mucho porque a mí me detectaron tarde que tenía problemas de audición. Yo estaba en clase y yo no entendía, y el profesor daba órdenes y me castigaban porque yo no las hacía. Resulta que era que yo no entendía. Entonces hay que hacer un diagnóstico integral. Pero claro, si uno no se desprende de ser padre y observa a su hijo, uno va detectando esto como que ya no es tan normal, y ahí puede buscar ayuda profesional para que con buen criterio ético se pueda estudiar el caso, como digo nuevamente, de manera holística, viendo todos los factores. ¿Y qué debe hacer un padre hoy en casa para mejorar las lecturas de sus hijos? Bien, procuren que en el diálogo, en la observación consciente, descubran qué le gusta más a su hijo y busque literatura de ese tema. Y voy a poner un ejemplo, perdonen, en primera persona. Muy temprano mi hijo mostró mucho interés por los deportes. Y un día en la librería les dije a mis hijos, les regalo el libro que quieran, escójanlo ustedes. Y se fueron corriendo, y al rato llegó mi hijo con un libro que se llama Fútbol al Ataque. Eran estrategias para poder armar el partido, pues, las jugadas. Lo leen los técnicos deportivos. Y sin embargo, Nicolás a los 5 años lo pidió. Se lo compramos y lo leyó como en una semana. ¿Por qué? Porque era su alto interés. Después le compramos la biografía de Pelé y la devoró muy rápido. Él aprendió muchísima historia y geografía gracias a la lectura de deportes. Y aprendió mucho. Él se sabe el nombre de todos los países y su capital y la bandera gracias a los deportes. Entonces yo lo que les digo es, amorosamente, escuchen a sus hijos, háganles preguntas, detecten sus intereses y a partir de ahí busquen literatura. Que al niño le gusta mucho la cocina, llévele un libro de cocina. Que le gusta la música, lleve libros que hablen de música. Que le gusta el deporte, libros de deporte. Que le gustan los dinosaurios, cómprele un libro de dinosaurios. Y van a notar que ellos, a partir de sus intereses, van a leer más. Eso es básico. Y lo que ya dije anteriormente, lean ustedes más, lean de sus intereses para que lo hagan con alegría. Y si quieren, conversen con sus hijos sobre eso. Yo le puedo decir a mi hijo, mira, me encontré este libro maravilloso y cuenta que esto y esto y esto y esto, y me parece fantástico, yo lo apliqué y me dio muy buen resultado. Los libros son muy bonitos. Mira, otra recomendación interesante, nosotros somos demasiado olímpicos, compramos un electrodoméstico y lo vamos desempacando y vamos conectando y buscamos y empezamos a oprimir botones en el control, y entonces llamamos a la empresa, esto como que salió malo porque no funciona. Le decían, señor, ¿ya revisó el manual? ¿Cuál manual? En la caja viene un manual. Ay, qué pena, sí, aquí hay un manual. Recomendación, ¿qué tal si cada que compramos algo nos sentamos con el niño y le decimos, ven, tenemos que aprender a manejar bien esto, vamos a leer el manual de instrucciones? Y lo lees junto con el niño y le dice, para que tú aprendas a manejarlo, pues el niño ya empieza a encontrar que para hacer cosas se puede consultar los libros, para hacerlas bien.
Si tuviera que dar un consejo esencial a todos los padres que nos ven hoy, ¿cuál sería? Mira, yo creo que lo que más necesita un niño hoy día es sentirse que llegó a un universo amistoso, buena contención, que el niño sienta que sus padres son aliados, que son socios estratégicos para humanizarse sanamente, que no lo vean como históricamente el ser imperfecto que es y que hay que perfeccionarlo. No, el niño nace con un potencial inmenso. Primero, ver ese potencial y entender que si yo enriquezco el entorno, ese potencial aflora mejor. ¿Sí? No subestimarlo, permitirle el entrenamiento que implica muchos ensayos antes de llegar a la perfección. No verificar el primer intento comparándolo con la perfección porque es un error perverso. Yo cuando veo noticias me interesa solo el capítulo de los deportes, me gusta enterarme de algunas cosas de deportes. Yo nunca he prendido el televisor en el noticiero y escucho que digan, ayer el Real Madrid estuvo fracasando 2 horas tiros libres. Nunca. Estuvieron entrenando tiros libres. Ojo, y la mayoría fueron por fuera, pero para ellos no fue un fracaso, fue un entrenamiento. Con esa misma filosofía debemos permitir que el niño sea protagónico, participativo y que explore. Cuando tú ves que tu hijo lanza un juguete desde su asientico y lo lanza al piso, la mamá le dice normalmente, le dice, no seas grosero, no botes las cosas. Y va y lo recoge y se lo alcanza. Y el niño, en el ejercicio de comprobar qué pasa cuando yo lanzo el juguete, vuelve y lo tira y la mamá ya empieza a cambiar el tono. Que no seas grosero, no le voy a volver a comprar nada. Y lo alza y se lo entrega y el niño vuelve y lo tira, porque él es científico y quiere a través de la estadística validar qué pasa, qué fenómeno ocurre. Entonces, ser tolerantes y permitir que el niño explore con esa actitud científica en el entorno. Los mayores aprendizajes que construyen las bases de un cerebro inteligente son de manera implícita en el diario vivir, no en una acción académica. Entonces déjelo que explore, el movimiento es clave, déjelo que se mueva, cree entornos seguros. Si yo tengo en la sala un jarrón de vidrio y puedo pensar que si mi hijo gatea y basta él lo tumba, se rompe y se corta, pues quite el jarrón, pero no le ponga límites al niño. Escóndalo, después cuando ya sea más grande lo ponemos, pero por ahora dele un espacio seguro al niño, pero permita su movilidad. Espero que con esto ayudemos. ¿Qué mensaje le daría a los padres que temen no estar haciendo bien su trabajo? Bueno, está bien que haya preocupación, pero que no evolucione al miedo, sino que los motive a investigar. Yo creo que esa frase de que no hay, los niños vienen sin manual, ya empezamos a tener que reevaluarla porque hoy hay mucha literatura. Hay mucha gente que ya como padre o como psicólogo, como pediatra, como médico, que han dedicado a estudiar la infancia, nos dan luces a través de sus libros. Hay mucha literatura, entonces no nos escudemos en eso. Que esa preocupación nos lleve a la acción. Y entonces investigue, averigüe, lea, busque, utilice sabiamente, si quieren, la inteligencia artificial para buscar. La recomendación que yo les hago es la siguiente. En el prompt, en las preguntas que le hagan a las IAs, adviértale lo siguiente: me interesa que tenga base científica. No me dé respuestas de pareceres de una que otra persona. Quiero que tenga base científica. Entonces, cuando me dé una respuesta, me da el soporte de dónde sacó ese estudio. Y así uno educa a la IA para que le conteste con rigurosidad y no buscando en la web cualquier publicación que hayan hecho los humanos, porque han de saber que por ahora la IA es un motor de búsqueda muy rápido. ¿Pero qué busca? Lo que los humanos hemos cargado en Internet. Y todavía no genera contenido propio. Reorganiza textos y es hábil para eso, ¿no? Es bueno como gramaticalmente. Pero hay que reconocer que todo el contenido que produce es porque los humanos se lo hemos suministrado a la web. ¿Dónde pueden encontrar sus herramientas y aprender más sobre su proceso? Bueno, yo difundo mis publicaciones a través de 2 páginas web que terminan diferente, pero el resto es igual. Yo soy muy inteligente.com o .net. Y también bajo el nombre de Jorge Eliezer Gómez López o Yo Soy Muy Inteligente, me pueden encontrar en redes sociales. Yo difundo contenido en un canal de YouTube de manera amorosa, trato de no publicar basura, perdonen que use esta palabra,
Trato de que todo tenga valor, que si alguien lo ve diga, uy, con esto aprendí, esto me ayuda a ser mejor. Entonces hago videos, he renunciado a hacer videos cortos porque eso atenta contra la atención y la concentración. Entonces el canal lo pueden buscar así, youtube.com/@ yo soy muy inteligente. Ese es, ahí publico videos de varios temas asociados al proceso de crianza, educación y socialización de los niños. Ok. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y por enseñarle a nuestra comunidad la experiencia que usted ha tenido. También es importante decir que los padres de nuestra comunidad ya se sienten un poco más seguros con esta conversación que hemos tenido para enseñar a sus hijos. Es con mucho cariño, me encanta pensar que podemos con nuestras acciones conscientes ayudar a construir un mejor orden social. Estamos en crisis permanente de valores, de orientaciones, por ejemplo, la crisis climática, ecológica, qué sé yo, pero sé que con inteligencia y con buena actitud podríamos revertir eso. Por eso me encargo de trabajar por mejorar esas circunstancias y lo hago con todo el cariño. Gracias a ustedes por invitarme y por permitir difundir estas ideas. Claro que sí. Y recuerden que la educación comienza primero en casa, pero es importante tener los métodos adecuados. Si les gustó esta entrevista, síganos, compartan y sigan también las redes sociales del profesor Jorge Eliezer Gómez para que puedan conocer sus herramientas y sus métodos de aprendizaje. Nos vemos en un próximo episodio.